Muy buenas tardes, estimados compañeros y compañeras, bienvenidos. Buenas tardes, licenciado. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Bien, vamos a continuar con el desarrollo del tema que iniciamos el día martes relacionado a lo que es el juicio oral y público. Habíamos adelantado ya varios puntos relacionados con el tema y habíamos dejado pendiente lo relativo a lo que es la reapertura del debate. Haciendo una síntesis de lo que se manifestó en la sesión anterior, se indicó que el debate, pues, el juicio oral y público es la tercera fase del proceso penal guatemalteco y es en donde es una, digamos, es una etapa decisiva porque en la misma se resuelve, se dilucida, pues, digamos, la situación jurídica del acusado en primera instancia a través de una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria, dependiendo las pruebas que haya presentado el Ministerio Público y la forma en que las haya valorado el tribunal o el juez de sentencia. Hablamos también que, digamos, todas las incidencias que se generan durante el desarrollo de un debate y señalamos que pueden plantearse incidentes y que esos incidentes pues son ignominados y que pues cualquiera de los sujetos procesales las puede plantear. Y hay incidentes que se resuelven en esa audiencia de debate y hay incidentes que por lo complejo el tribunal decide resolverlos hasta en sentencia. Hablamos de la recepción de pruebas, dijimos que la recepción, el Código Procesal Penal establece un orden de recepción de pruebas, sin embargo el tribunal tiene la facultad de alterar ese orden, pero tiene que justificar las razones o motivos por las cuales tiene que alterar ese orden. Y pues de acuerdo a la ley, los primeros que, digamos, la primera prueba que se recibe es la declaración de peritos, luego testigos, luego documentos, prueba material, etcétera, etcétera. Y también señalamos de que en el desarrollo del debate se puede ampliar la acusación y que la ley exige la inclusión de nuevos hechos o nuevas circunstancias. Y si no estamos ante esa situación, pues no procedería jurídica y legalmente la ampliación de la acusación. Y también indicamos sobre la importancia que tiene una de las fases del debate, que es la discusión final o las conclusiones, y señalamos que esa conclusión es la parte importante, determinante, en que los sujetos procesales argumentan jurídica y técnicamente su tesis, en este caso el Ministerio Público, su tesis acusatoria, la defensa por su lado, la tesis de inocencia o la imposición de una pena mínima o, en su caso, alegar una causa de justificación, causas de inimputabilidad, etcétera, etcétera. Y hablamos también del derecho a réplica que establece el Código Procesal Penal y que ese derecho únicamente lo tiene el Ministerio Público y el acusado y abogado defensor, no así el querellante ni las partes civiles. Y una vez clausurado el debate, pues el tribunal se retira a deliberar para dictar la sentencia correspondiente. Ahí habíamos dejado el tema. Retomando el mismo, entonces, hablemos sobre la reapertura del debate. El debate se ha clausurado, el debate ha concluido y el tribunal se retira para discutir su fallo judicial, es decir, la sentencia que va a emitir. Y en esa discusión puede el tribunal acordar no dictar sentencia, sino reabrir el debate. Y la ley en el artículo 368 establece por qué casos o por qué circunstancias el debate se puede reabrir. Y se reabre porque el mismo ya ha sido clausurado. Sin embargo, atendiendo a la ley, en virtud de que es necesario que el tribunal en la discusión, los jueces llegaron a la conclusión que en ese momento no tenían los elementos suficientes
para dictar una sentencia, sea condenatoria o sea absolutoria, porque tenían dudas en algunas pruebas o estimaban que era necesario incorporar nuevas pruebas, que digamos del resultado del análisis que ellos hicieron, determinaron que era importante incorporar nuevas pruebas o ampliar las pruebas que habían sido valoradas en el desarrollo del debate. Y entonces deciden reabrir el debate. Y al respecto, pues el artículo 368 del Código Procesal Penal establece claramente, primero pues establezcamos lo que dice el artículo 377, que habla de la sentencia. En ese sentido, perdón, 383, que habla de la deliberación. Y el artículo 383 establece que, clausurado el debate, pues el tribunal se retira en sesión secreta a discutir o a deliberar sobre la sentencia. Y a esa reunión solo puede asistir el secretario del tribunal, ninguno de los sujetos procesales. Y en esa, como les decía, en esa discusión, pues ya el tribunal llega a la conclusión de que es necesario reabrir el debate. Veamos lo que dice el artículo 384 del Código Procesal Penal. Y le vamos a pedir a Giancarlo José Ramírez si nos puede apoyar con la lectura del artículo 384. Sí, con mucho gusto, buenas noches. Gracias, buenas noches. Artículo 384 dice reapertura del debate. Si el tribunal estimare imprescindible durante la deliberación recibir nuevas pruebas o ampliarlas incorporadas, podrá disponer a ese fin la reapertura del debate. Resuelta la apertura, se convocará a las partes a la audiencia y se ordenará la situación urgente de quienes deban aclarar o la realización de los actos correspondientes. La discusión final quedará limitada al examen de los nuevos elementos. La audiencia se verificará en un término que no exceda de 8 días. Bien, al tenor de lo estipulado en la norma a que hizo referencia Giancarlo, claramente se dice que solo se puede reaperturar un debate si el tribunal estima o considera indispensable para el esclarecimiento de la verdad y una aplicación justa del derecho penal y procesal penal, reabrir el debate y no dicta sentencia en ese momento. Entonces, si decide reabrir el debate porque estima que deben incorporarse nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, únicamente para esa finalidad se reabre el debate, para recibir esas nuevas pruebas o para ampliar las que ya fueron presentadas durante la audiencia o las audiencias del debate. Y la discusión final solo va a circunscribirse a esas nuevas pruebas o a la ampliación de las pruebas que ya fueron incorporadas. No puede, digamos, retrotraerse a incidencias que ya se suscitaron con anterioridad, ¿ya? Ahí solo se va a discutir tanto el Ministerio Público como el abogado defensor y el acusado y las demás partes. En esa audiencia que se señala de reapertura, solo se van a concretar a referirse a la ampliación de las pruebas o las nuevas pruebas que fueron incorporadas. Si no hay reapertura del debate, pues entonces lo que procede es dictar la sentencia correspondiente. Y al respecto, pues, para dictar la sentencia, de acuerdo a la ley, existe un orden que establece el mismo Código Procesal Penal. Y en la sentencia, primero, pues, antes de ver otros aspectos, establezcamos qué es una sentencia, ¿ya? En
Existen varias definiciones de lo que debemos entender por sentencia como un fallo judicial que concluye normalmente el proceso penal. La sentencia es la manera, la forma normal o tradicional de concluir un proceso penal en primera instancia. Ya señalamos en algunas ocasiones que también existen formas anormales de concluir un proceso penal. Entre ellos, pues está el sobreseimiento, la aplicación de una medida desjudicializadora o la extinción de la responsabilidad penal, etcétera, etcétera, que son formas de terminar un proceso sin que se llegue a sentencia. Por eso se dice que son formas anormales de concluir un proceso penal. Y la única forma de terminar un proceso normalmente es a través de la sentencia. Y por en sentencia debemos entender, como aparece en la presentación, dice que es la resolución judicial que pone fin a la instancia promulgada por el órgano jurisdiccional sentenciador con base en una vista principal. Esta definición la da un tratadista, Klaus Roxin, que es un jurista alemán. Klaus Roxin, pues al referirse al tema, sencillamente dice que es una resolución judicial. Y es una resolución judicial porque emana, la dicta o la emite un órgano jurisdiccional, en este caso un juez de sentencia unipersonal o un juez de sentencia colegiado. ¿Y cuál es la finalidad de la sentencia? Pues definitivamente decidir, resolver, dilucidar la situación jurídica del acusado. Luego de recibir las pruebas, de escuchar argumentos, de escuchar réplica, etcétera, pues el tribunal tiene que valorar las pruebas que presentaron las partes y con base en esa valoración, en ese análisis de todo lo acontecido en el desarrollo del debate, pues el tribunal tiene que tomar una decisión y esa decisión es una sentencia. La otra definición se dice que es la resolución del órgano jurisdiccional que pone fin al proceso penal, en la que se declara el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, condenando o absolviendo a una persona. Esta definición pues aparece en una revista jurídica que se llama Derecho Procesal Salvadoreño. Y en la página 967, pues aparece esta definición, que es un poco más amplia que la anterior y quizá más comprensible porque abarca realmente lo que en sí es una sentencia. Resolución del órgano jurisdiccional, ya dijimos que es una resolución judicial porque es emitida por un juez o un tribunal y que pone fin al proceso penal en primera instancia. Y se dice que es en primera instancia porque el proceso penal continúa, independientemente de que haya impugnación o no haya impugnación. Si hay impugnación, pues se inicia la segunda instancia a través del recurso de apelación especial que se plantea contra una sentencia, sea condenatoria o absolutoria. Y si no hubiese recurso, esa sentencia queda firme. Y entonces ya vendría la fase de ejecución de esa sentencia. Y entonces ahí prácticamente si queda firme, pues concluiría en primera instancia el proceso, porque ya no se impugnó, ninguna de las partes presentó ningún recurso, estuvieron de acuerdo con la sentencia y pues si se les venció el plazo para promover un recurso y no lo hicieron, pues esa sentencia cobra firmeza y pasa a ser cosa juzgada. Y a través de ese fallo judicial, el tribunal puede decidir condenando o absolviendo al acusado. Eso es básicamente en cuanto a lo que es una sentencia. Sin embargo, como les decía, el Código Procesal Penal establece un orden, establece una forma de cómo el tribunal al momento de dictar sentencia y al estar deliberando o discutiendo,
sobre el fallo que va a emitir, pues debe de prácticamente establecer o dictar la sentencia observando lo que dice primero el artículo 385, luego el artículo 386. ¿Y qué dice el artículo 385? Irene y Cristina Valdizón nos puede apoyar con la lectura de ese artículo. ¿Alguien que nos apoye con la lectura del artículo mencionado? Yo se lo leo, licenciado. Por favor. Artículo 385, sana crítica. Para la deliberación y votación, el tribunal apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica, razonada, y resolverá por mayoría de votos. La decisión versará sobre la absolución o la condena. Si se hubiera ejercido la acción civil, declarará procedente o sin lugar la demanda en la forma que corresponda. Muchas gracias. ¿Recuerdan ustedes en qué consiste la sana crítica razonada como un sistema de valoración de prueba? Marco Antonio Chen. Claudia Salazar. Bien, dijimos que la sana crítica razonada es el sistema de valoración de prueba que el Código Procesal Penal adopta, Código Procesal guatemalteco, por supuesto, y que este sistema se caracteriza porque el juez de sentencia o tribunal de sentencia, digamos, hace un análisis de las pruebas, de todo lo que sucedió en el debate, y para poder emitir su fallo judicial debe tomar en consideración la lógica jurídica, la experiencia, el sentido común, los conocimientos jurídicos, técnicos, etcétera, y con fundamento en todos esos elementos, pues emite la sentencia. O sea que para la sana crítica razonada comprende todos esos aspectos que el juez debe tomar en cuenta al momento de fallar, es decir, tomar en cuenta su experiencia, tomar en cuenta sus conocimientos, en este caso, pues como juzgador, como conocedor del derecho, de la ley, tomar en cuenta también la psicología, la lógica jurídica, el sentido común, etcétera, etcétera. Hay una libertad para, digamos, emitir sentencia. Y ya entonces el juez tiene esa libertad de emitir la sentencia, pero tomando en consideración los aspectos a que yo hice referencia. Y pues la Gabriela dice, la jurisprudencia, sí, también, ahí entra la jurisprudencia, la doctrina, como fuentes del derecho. Y por eso se decía que el juez debe plasmar en su fallo judicial sus conocimientos técnicos y jurídicos, y también la ley, dentro de los términos, dentro de los conocimientos técnicos y jurídicos, pues mencionamos la jurisprudencia, la doctrina, etcétera, etcétera. Y pues el tribunal, al llegar a la conclusión, pues tienen que resolver y pues sea la decisión que sea, absolutoria o condenatoria, cualquiera de las dos sentencias. Y ahí el artículo 386, que se refiere a los aspectos que el tribunal debe considerar y que aparecen aquí en la pizarra, que se refieren al orden de liberación. Es decir, que al momento de estar dictando la sentencia, el tribunal de sentencia
debe tomar en consideración, como dice el artículo 386. Primero, se discuten las cuestiones previas, si hay los famosos incidentes, a que se refiere el artículo 369. Si es que estos incidentes no fueron resueltos durante, digamos, en la audiencia de debate. Como les decía, generalmente los incidentes se resuelven en el debate, pero excepcionalmente sí, los incidentes son complejos y el tribunal decide mejor diferir su resolución hasta sentencia, pues puede hacerlo. Por eso es que la ley establece en el artículo 386 que se inicia discutiendo relativo a los incidentes o cuestiones previas. Luego, sobre la existencia del delito. Seguidamente, discuten sobre la responsabilidad penal del sindicado, la calificación legal del delito, la pena a imponer y si se ejerció la reparación digna, parte de la víctima o su representante, pues también hacen referencia a la responsabilidad civil, a las costas procesales que establece el artículo 507, 509 y 510 del Código Procesal Penal. Y además otros aspectos importantes o relevantes que ellos estimen pertinente que deben de plasmar en la sentencia. Y como dice también el artículo 385, 386, que se debe resolver por mayoría simple. Y el artículo 387 habla también de la votación. Luego de considerar todos esos, deliberar y tomando en cuenta todos esos aspectos que señala el artículo 386, el artículo 387 que nos hace referencia a la votación. Es como votan los jueces de sentencia al emitir su fallo judicial. Y si Melissa Chaikov nos apoya con la lectura del artículo 387, por favor. Buenas tardes, licenciado. Claro, con gusto. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Votación. Los vocales deberán votar cada una de las cuestiones, cualquiera que fuera el sentido de su voto sobre las precedentes, resolviéndose por simple mayoría. El juez que esté en desacuerdo podrá razonar su voto. Sobre la sanción penal o la medida de seguridad y corrección, deliberarán y votarán todos los jueces. Cuando exista la posibilidad de aplicar diversas clases de penas, el tribunal deliberará y votará, en primer lugar, sobre la especie de pena a aplicar, decidiendo por mayoría de votos. Gracias. La ley permite que si un juez no está de acuerdo con la sentencia, pues debe razonar su voto. Puede darse el caso que, imaginemos, esto más que todo se da cuando el tribunal de sentencia es colegiado, cuando hay 3 jueces, un presidente y 2 vocales. Pero hoy en día también existen los jueces de sentencia unipersonales. Ahí pues no habría ningún conflicto porque es un solo juez el que va a dictar la sentencia. En cambio, en un tribunal de sentencia colegiado, pues son 3 jueces los que tienen que decidir. Y puede darse el caso que uno de ellos no esté de acuerdo con que se condene al acusado o se absuelva al acusado. Y 2 sí están de acuerdo en condenar o absolver. Entonces, pues ahí prácticamente se haría por mayoría porque no hay una unanimidad, porque uno de los jueces razona su voto exponiendo sus argumentos jurídicos, técnicos, legales, probatorios, etcétera, aduciendo o argumentando por qué considera que no se debió haber condenado o absuelto al acusado. Y si no hay, digamos, pero también puede darse el caso que los 3 jueces estén de acuerdo y pues por unanimidad deciden condenar o absolver. Entonces, esas son básicamente las formas en que un tribunal de sentencia puede votar al momento de tomar su decisión. El Código Procesal Penal establece dentro del proceso penal únicamente 2 clases de sentencia. La sentencia absolutoria
y la sentencia condenatoria. Y acá, pues, hemos citado definiciones de un jurista guatemalteco, posiblemente ustedes han oído hablar de él o lo conocen, el doctor Alexis Calderón Maldonado, doctor en Derecho y, pues, fue algún tiempo juez, creo que de sentencia, y, pues, ha escrito algunos textos en relación al proceso penal guatemalteco. Y pues al referirse a la sentencia absolutoria, él dice que es aquella que desestima la pretensión de condena planteada, aquí le pusimos plantada, pero es lo correcto, planteada. Vamos a corregirlo. Entonces, él dice que es la sentencia, la pretensión de condena planteada por el acusador, porque no existe hecho delictivo o no queda acreditado él mismo por ser inocente el acusado, por falta de pruebas, dudas o bien por falta de responsabilidad criminal. Esa es una definición del, digamos, doctrinaria, por decirlo así, que establece el doctor Alexis Calderón. Ahora veamos lo que dice el artículo 391 del Código Procesal Penal. Si alguien nos apoya con la lectura del artículo 391. Absolución, artículo 391. Gracias, La José. sentencia, la sentencia absolutoria se entenderá libre del cargo en todos los casos. Podrá, según las circunstancias y la gravedad del delito, ordenar la libertad del acusado, la cesación de las restricciones impuestas provisionalmente y resolverá las costas. Aplicará cuando corresponda medidas de seguridad y corrección. Para las medidas de seguridad y corrección, las inscripciones y corrección en las inscripciones rige el artículo siguiente. Gracias. Bien, entonces la absolución es sencillamente declarar absuelto, inocente al acusado, libre de todo cargo. ¿Por qué? Porque como no, digamos, la prueba producida, valorada en el juicio oral y público, no fue contundente, convincente o no vinculó de manera precisa, categórica al acusado con los hechos delictivos, o bien porque existe una duda razonable en que el acusado, así como pudo participar, pues también no pudo participar. Hay duda de su participación en la comisión del hecho delictivo. Y recordemos que la duda favorece al imputado, al acusado, y se debe resolver en su favor. Entonces, y como lo dice el autor que al que hacemos referencia, dice aquellas que desestiman la pretensión de condena, es decir, cuando se dice que se desestima, prácticamente, por decir un término tan común y tan corriente, pues la pretensión punitiva del Estado no es admitida, no es aceptada. Como por decirles un término común decía, se desecha, pues, esa pretensión que el Estado promovió contra el acusado. Dice porque no existe hecho delictivo, es decir, no se probó que realmente el hecho imputado revestía características delictivas, o no queda acreditado el mismo, o con las pruebas presentadas no se probó la existencia de ese hecho delictivo, o por, como dice el autor, ser inocente el acusado, o por falta de pruebas o dudas de la responsabilidad criminal. Y, por supuesto, el artículo 391 también señala que, dice, en todos los casos podrá, según las circunstancias y la gravedad del delito, ordenar la libertad del acusado.
En términos prácticos y de acuerdo a la realidad en la práctica forense, generalmente no se ejecuta el fallo, es decir, es muy raro el caso en que un tribunal de sentencia ejecute la sentencia en ese momento al dictarla, es decir, ordenando la libertad del acusado, en este caso ya absuelto. Pero como esa sentencia puede ser impugnada a través del recurso pertinente, entonces los tribunales de sentencia prefieren que digamos, la sentencia quede firme para poder ordenar la libertad del acusado. No obstante, pues la ley le da esa facultad, pues, pero dice según las circunstancias y la gravedad del delito. Entonces, prácticamente hay una limitación, porque por un lado dice, en todos los casos podrá, según, pero ese podrá va condicionado a dos situaciones. Uno, si las circunstancias permiten ordenar la libertad en ese momento. Y dos, si la gravedad del delito también permite la ejecución de esa sentencia en ese momento. Generalmente les decía, en la práctica no lo hacen los jueces de sentencia, salvo que sea un delito no muy grave y que ellos estimen que el acusado no va a darse a la fuga, que el acusado no al momento de ser citado para notificarle otras resoluciones, se presenta, etcétera, pues puede ejecutar la sentencia, es decir, ordenando la libertad. Pero la experiencia ha demostrado que la mayoría de tribunales no la ejecuta, sino prefieren esperar. Si imaginémonos que la sentencia es absolutoria y lo más probable es que el Ministerio Público apele la sentencia por no estar de acuerdo en que se haya absuelto al acusado. Y entonces esperar los 10 días que habla el artículo 415 del Código Procesal Penal, que se refiere a los recursos que vamos a ver en un momento, si nos da tiempo, o por lo menos iniciar el tema. Y pues si pasan los 10 días y no presentaron recurso, ninguna de las partes presentó recurso para impugnar la sentencia, pues esa sentencia queda firme y ya se podría entonces ordenar la libertad del acusado. Pero si plantean el recurso, pues entonces no la ejecutan, sino que esperan que se discuta el recurso, se resuelva y se agoten todos los recursos y hasta que, digamos, quede esa sentencia debidamente ejecutoriada, es decir, que ya no sea susceptible de ningún recurso porque ya se agotaron todos los pertinentes, pues entonces se ejecutará. Y también la ley dice que se deben de cesar todas las restricciones impuestas, siempre y cuando se ejecute, pues, pero si no se ejecuta, él queda privado de libertad y se mantienen las restricciones impuestas. En cuanto a la sentencia condenatoria, se dice que la sentencia es condenatoria o es aquella que estima procedente o acoge la pretensión de condena planteadas por el acusador, en este caso el Ministerio Público, imponiendo la pena o medida de seguridad o corrección correspondiente, que es lo contrario. Se condenó y se declaró autor responsable al acusado del hecho delictivo atribuido en virtud de que con la prueba producida y valorada en el debate se acreditó su participación y responsabilidad penal en el ilícito, digamos, imputado. Y pues, dependiendo del delito por el cual fue condenado, así será la pena que se le imponga. Veamos lo que dice el artículo 392 al referirse a la sentencia condenatoria. Bien, el artículo 392, si nos puede apoyar
alguien, Telma Gamarro, con la lectura del artículo 392. Con mucho gusto, licenciado. Gracias. Condena. La sentencia condenatoria fijará las penas y medidas de seguridad y corrección que correspondan. También determinará la suspensión condicional de la pena y, cuando procediere, las obligaciones que deberá cumplir el condenado y, en su caso, unificará las penas cuando fuere posible. La sentencia decidirá también sobre las costas y sobre la entrega de los objetos secuestrados a quien el tribunal estime con mejor derecho a poseerlos, sin perjuicio de los reclamos que correspondieren ante los tribunales competentes. Decidirá también sobre el decomiso y destrucción previstos en la ley penal. Cuando la sentencia establezca falsedad de un documento, el tribunal mandará a inscribir en él una nota marginal sobre la falsedad, con indicación del tribunal, del procedimiento en el cual se dictó la sentencia y de la fecha de su pronunciamiento. Cuando el documento esté inscrito en un registro oficial o cuando determine una constancia o su modificación en él, también se mandará a inscribir en el registro. Gracias. Gracias. Bien, ahí claramente entonces el artículo 392 establece en qué circunstancias se debe dictar una sentencia condenatoria y la pena que se va a imponer al acusado o al condenado, les decía, dependiendo del delito. Y el tribunal pues tiene la facultad de fijar una pena, la mínima que establece el delito, una intermedia o la pena máxima. Esa es una decisión ya del tribunal de sentencia. Entonces, eso dependerá también si existen agravantes, si existen atenuantes, o si existe, por ejemplo, alguna causa de justificación o alguna causa de inimputabilidad, etcétera, etcétera. De manera que el tribunal, el artículo 65, 60 y 66 del Código Penal hablan sobre los aspectos que el tribunal de sentencia debe tomar en consideración al momento de emitir un fallo judicial. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Perdone, licenciado, dijo 65 y 66 del Código Penal, ¿verdad? Así es, así es. El 65 del Código Penal se refiere a que el tribunal de sentencia al momento de fijar la pena debe tomar en cuenta no solo el máximo y mínimo de la pena señalada en el delito, sino también tomar en cuenta la mayor o menor peligrosidad del acusado, sus antecedentes personales y también los derechos de la víctima, el móvil o las circunstancias que motivaron al acusado a cometer el hecho delictivo, etcétera, el daño causado, etcétera, etcétera, las circunstancias agravantes y atenuantes, etcétera, etcétera. Y el 66, pues habla ahí de un aumento o disminución de la pena. Bien, y algo importante es lo que establece el artículo 388 del Código Procesal Penal, que dice que la sentencia que emite el tribunal no podrá dar por acreditar otro hecho al descrito en la acusación y auto de apertura al juicio. Es decir, que el tribunal de sentencia tiene una limitación, que al momento de dictar su sentencia se debe circunscribir al hecho que el Ministerio Público describió en la acusación y el que también fue descrito en el auto de apertura del juicio por el juez contralor de la investigación. O bien dice ampliación de la acusación, ya, porque también puede haberse dado la ampliación de la acusación, como ya vimos que en la etapa intermedia, pues en la audiencia que para ese efecto se señala y se discute, pues ahí se puede ampliar la acusación. Entonces, el tribunal de sentencia no puede ir más allá
de lo establecido en la acusación y en el auto de apertura de juicio. Salvo, dice, cuando favorezca al acusado. Si alguna circunstancia favorece al acusado, pues entonces el tribunal lo debe considerar. Y también el tribunal de sentencia tiene una facultad, y dice el artículo 388, el tribunal o el juez podrá dar una calificación distinta al hecho de la acusación, imponer penas menores o mayores a las solicitadas, en este caso tanto por la defensa como por el Ministerio Público. Entonces, en ese sentido, el tribunal tiene la facultad de cambiar, modificar la calificación jurídica. Por ejemplo, si la acusación se presentó por un asesinato, pero en el debate no se probó ninguna de las agravantes o de las circunstancias especiales que deben concurrir para que el hecho delictivo sea tipificado como asesinato. Es decir, no se probó la alevosía o la premeditación o el ensañamiento o la precio y recompensa, etcétera, etcétera, los aspectos que establece el artículo 132 del Código Penal. Y entonces, si no se probó que es o fue un asesinato el hecho imputado al acusado, pues entonces el tribunal al momento de dictar sentencia puede condenarlo por homicidio. Si se probó también el homicidio o cualquier otra, o puede ser que no haya sido un homicidio doloso, sino un homicidio culposo, preterintencional, etcétera. Entonces el tribunal tiene la potestad de modificar en sentencia el tipo penal. Y eso lo establece el artículo 388. Bien, el último párrafo del artículo 388. También el Código Procesal Penal establece que, digamos, requisitos tiene o debe contener una sentencia. El artículo 389 habla sobre los requisitos que debe tener una sentencia. Y alguien, si nos hace el favor de leer el artículo 389, y no lo describimos aquí porque claramente la ley lo establece, solo mencionamos los artículos. Leo yo, licenciado. Por favor. Requisitos de la sentencia, artículo 389. La sentencia contendrá mención del tribunal y la fecha en que se dicta, el nombre y apellido del acusado y los demás datos que sirvan para determinar su identidad personal. Si la acusación corresponde al Ministerio Público, si hay querellante adhesivo, sus nombres y apellidos. Cuando se ejerza la acción civil, el nombre y apellido del actor civil y, en su caso, del tercer civilmente demandado. 2. La anunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto de la acusación o de su ampliación y del auto de apertura del juicio. Los daños cuya reparación reclaman al actor civil y su pretensión preparatoria. 3. La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estime acreditado. Los razonamientos que induce el tribunal a condenar o absolver. 5. La parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicables. Y 6. Firma de los jueces. Gracias. O sea, no merecen mayor explicación estos requisitos porque son bastante claros en cuanto a la descripción de los mismos. Y pues en toda sentencia, sea condenatoria o sea absolutoria, se deben cumplir con estos requisitos. Y este artículo tiene relación con el artículo 147 de la Ley del Organismo Judicial, que establece los requisitos de una sentencia. Y pueden hacer el llamado ahí o relacionarlo, el artículo 389 relacionado con el artículo 147 de la Ley del Organismo Judicial. El pronunciamiento de la sentencia. El artículo 390 dice que
todas las sentencias, sean absolutorias o condenatorias, siempre se debe de pronunciar en nombre del pueblo de Guatemala. El artículo 390 en su parte contrayente dice: la sentencia se pronunciará siempre en nombre del pueblo de la República de Guatemala. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias, después de ser convocados verbalmente todas las partes en el debate, y el documento será leído ante los que comparezcan. La lectura valdrá en todo caso como notificación, entregándose posteriormente copia a los que la requieran. El original del documento se agregará al expediente. Cuando la complejidad, es decir, la sentencia la deben pronunciar al concluir el debate, inmediatamente, siempre que no haya reapertura. Si hay reapertura, pues al concluir las audiencias de la reapertura, deben dictar la sentencia. Pero si no hay reapertura, entonces, y concluidas las intervenciones de las partes, el tribunal se retira a deliberar y dicta su sentencia. Sin embargo, la ley da una excepción. En el segundo párrafo del artículo 390 se dice que cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora torne necesario diferir la redacción de la sentencia, se leerá tan solo su parte resolutiva, y el tribunal designará un juez relator que imponga a la audiencia cuando se trate pues de un tribunal colegiado. Pero si es un juez unipersonal, pues obviamente él la tendrá que leer. Pero si es un tribunal de sentencia, lo puede hacer tanto el presidente como un vocal que él designe. Por eso dice la ley, el juez relator, el tribunal designará un juez relator que imponga a la audiencia sintéticamente de los fundamentos que motivaron la decisión. La lectura de la sentencia se deberá llevar a cabo a más tardar dentro de los 5 días posteriores al pronunciamiento de la sentencia. Bien, eso es entonces en cuanto al pronunciamiento de la sentencia, que claramente, como decía, la ley dice que debe ser inmediatamente, o cuando es un caso complejo o la hora está muy avanzada, pues definitivamente la ley solo permite que se dé lectura a la parte resolutiva en donde se declara si condenaron o absolvieron al acusado. Y después tienen 5 días máximo para redactar la totalidad de la sentencia y dar la lectura íntegra de la misma el cuarto o tercer día menos, o el último día, el quinto, pero no puede pasar de 5 días. La sentencia también puede tener vicios o errores, y precisamente por contener vicios, falencias o errores, pues esta sentencia puede ser impugnada, no necesariamente porque tenga vicios, sino que porque una de las partes no está de acuerdo y puede impugnar. Sin embargo, la ley en el artículo 394 habla de cuáles se consideran como vicios de una sentencia. Y claramente el tribunal, pues, el código las enumera. Y en este caso, pues, son 6 vicios que se pueden estimar que contenga una sentencia. El artículo, decía, 394 hace referencia a esa situación. Y luego el artículo 395 al 397 se refieren que en todo debate debe accionarse un acta. Por eso se llama acta de debate. Y básicamente en el acta de debate se consigna desde el inicio, desde la primera audiencia, la hora, lugar, presentes, etcétera, digamos, todo lo que acontece en ese debate, en esa audiencia o en las varias audiencias que pueda durar un juicio oral y público. Y dice en su parte conducente del artículo 395, quien desempeñe la función de secretario durante el debate levantará acta que contendrá por lo menos las siguientes enunciaciones, y habla de 7
situaciones que se deben de tomar en cuenta al redactar el acta del debate. Y luego, pues el artículo 396 se refiere a que el acta de debate se leerá inmediatamente después de la sentencia. Se lee a los que están presentes. Y el valor del acta, pues, de acuerdo al artículo 397, el acta demuestra, en principio, el modo en que se desarrolló el debate, la observancia de las formalidades previstas para ese efecto, y pues las personas que intervinieron, los actos que se realizaron, etcétera, etcétera. Con esto prácticamente estamos agotando la tercera fase del proceso penal, que es el juicio oral y público. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Si no tienen duda o pregunta, pues con la autorización de ustedes me voy a salir un momentito para presentarles el próximo, el tema. Sí, alguien levantó la mano. Sí, licenciado, mire, con una molestia. ¿Usted cree que nos pueda compartir las diapositivas? Porque solo el primer parcial las compartió, después ya no lo tuvimos. Sí, no las compartí. ¿Por qué? Por una razón. Que si mire, ahorita del 200 alumnos y más 280, ahorita solo hay 75 conectados. ¿Y qué implica entonces? Si atienden a que uno les da el material y eso pues definitivamente hace que le resten importancia al curso, sencillamente no les interesa, ¿ya? Entonces, por eso es que ya no las remitimos porque definitivamente es como hacerles un daño, al final es hacerles un daño porque es, digamos, avalar una irresponsabilidad, no de, digamos, no de todos, porque hay muchos que, por ejemplo, yo sé quiénes se han conectado en todo el curso, porque nosotros tenemos un listado, y sé quiénes solo se conectan y se desaparecen, que solo dejan su imagen ahí y no están, digamos, recibiendo el curso. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se evitó ya no mandar las diapositivas, por un lado, y por otro lado, también las clases las están grabando, y entonces, los compañeros que están grabando las clases las están distribuyendo según tenemos entendido. Bien, entonces, con la autorización de ustedes, me voy a salir un momentito para proyectarles el tema que continúa. De acuerdo, Muy bien, licenciado. Muy bien, licenciado. ¿Se ve la presentación? No, no se ve. No se No, ve. licenciado. A ver.
¿Y ahorita? Listo, licenciado. Ahorita sí. ¿Sí? Sí, Lick. Gracias. Bueno, hoy nos toca comenzar el penúltimo punto para concluir la clase, digamos, el semestre el próximo jueves. Nos corresponde en ese momentito, entonces, referirnos a la cuarta etapa o la cuarta fase del proceso penal guatemalteco, que son los medios de impugnación. Los medios de impugnación están regulados a partir del artículo 398 al 463 del Código Procesal Penal. Y los medios de impugnación son básicamente los recursos que la ley establece ha dispuesto al alcance de las partes o de los sujetos procesales para que a través de estos instrumentos jurídicos o legales, la parte que no está de acuerdo con una decisión judicial pueda cuestionarla, pueda repelerla, pueda impugnarla, pueda recurrirla, ¿ya? Y a través del planteamiento o la formulación de estos medios de impugnación, pues se hace prácticamente una revisión de esa decisión judicial y que pues, en un momento dado puede confirmarse, revocarse, etcétera, etcétera. Podemos decir que los medios de impugnación son lo general, y dentro de esos medios de impugnación encontramos a los recursos que son, podríamos decir, la parte especial. Porque un fallo judicial, entiéndase decreto, auto o sentencia, no necesariamente puede impugnarse a través de un recurso, sino también se puede impugnar a través de, por ejemplo, acciones de amparo, que no son recursos, sino que son el amparo. Muchas veces lo confunden como recurso, muchos dicen un recurso de amparo, pero técnicamente el amparo no es un recurso, sino es una acción de carácter constitucional o es un proceso de rango constitucional. Y a través de amparos o de acciones de inconstitucionalidad se pueden impugnar fallos judiciales. Lo general es que a través de los recursos, pero como les decía, no necesariamente solo a través de recursos se puede cuestionar un fallo judicial. Bien, entonces, ¿qué son los medios de impugnación? Para comprenderlos de mejor manera, en la presentación se dice o se habla de la etimología. Y se dice que el término impugnación tiene una derivación o una génesis del término impugnare, que traducido al castellano o al español significa resistir, atacar, combatir, repeler, cuestionar una decisión judicial. ¿Ya? Es decir, el sujeto procesal o la parte que no esté de acuerdo con esa decisión judicial, pues se resiste a aceptarla. ¿Y cómo manifiesta esa resistencia a no admitir ese fallo judicial? Pues impugnándola a través de un recurso, va a expresar o manifestar su inconformidad en el fallo emitido, que en este caso, pues recientemente terminamos el tema de la sentencia. Entonces él plantea el recurso idóneo para oponerse, para resistir, para atacar, para refutar esa sentencia. Entonces por eso se dice que de la etimología, pues con facilidad podemos comprender cuál es la finalidad de la formulación o del planteamiento de un recurso o de una impugnación. Ya la etimología nos aclara el panorama en el sentido de señalar que a través de un medio de impugnación o a través de un recurso, el interponente o, en este caso, recurrente o impugnante va a manifestar su inconformidad, su malestar, su resistencia hacia esa resolución judicial que le afecta sus derechos y lesiona sus intereses.
Entonces, de la etimología partamos para tener una idea de qué es lo que se pretende con plantear un medio de impugnación o un recurso contra un fallo judicial. El Código Procesal Penal no establece ninguna definición de lo que son los recursos o los medios de impugnación. Sin embargo, debemos entender cómo medios de impugnación, en primer lugar, citamos aquí una declaración, una definición de un tratadista mexicano, Héctor Fix Zanubio, que él pues también en su país ha escrito muchos textos en derecho constitucional y en derecho procesal, y él al hablar de los medios de impugnación establece que son instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales. Entonces, se dice que acá los recursos o los medios de impugnación decía que instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales para corregir, modificar o anular los actos y resoluciones judiciales cuando adolecen de deficiencias, errores, ilegalidades o injusticias. Como vemos acá, es una definición bien completa la que proporciona este autor. Entonces, claramente, él aborda todo lo que, digamos, un fallo judicial puede contener. Y debido a esas falencias o errores que puede tener una sentencia, pues hace inviable el planteamiento de un recurso. Como les decía, no necesariamente que tenga errores o falencias, sino que sencillamente imaginémonos en el caso de la sentencia, que la sentencia haya sido condenatoria en contra del acusado. Obviamente el acusado y su abogado defensor no van a estar de acuerdo con esa sentencia. Entonces van a apelar esa sentencia. Y pues puede ser que haya en cierto modo alguna ilegalidad o alguna injusticia o hayan errores en efecto, que se haya aplicado mal una norma, tanto sustantiva como procesal, o que no se haya aprobado la responsabilidad y participación penal del acusado en el debate y no obstante eso se le condenó, o lo contrario, de que sí se probó la responsabilidad penal y participación del acusado en el hecho delictivo y se le absolvió. Entonces, la parte o el sujeto procesal que no está de acuerdo con esa sentencia, pues tiene que impugnar. Y ahorita vamos a ver qué recursos son los que el Código Procesal Penal establece. Entonces, una sentencia puede ser que contenga, digamos, deficiencias, que no se consideró algún aspecto importante, o hubo error en la tipificación del delito, o qué sé yo, o alguna ilegalidad, se violó la ley al momento de dictar sentencia, etcétera, etcétera. O que se considera que la misma es injusta. Como les decía, puede ser que no se probó la responsabilidad penal del acusado y se le condenó. O bien, sí se probó y se le absolvió. Entonces muchos dicen, bueno, esa sentencia es injusta, porque no se hizo justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, la otra definición señala que las sentencias, digamos, o es decir, las impugnaciones son un derecho que tienen los sujetos procesales que intervienen en el proceso penal de impugnar por los medios legales una resolución o acto judicial que afecta sus derechos e intereses. Y cuando se dice que la ley solo por los medios de los recursos legales, pues prácticamente la ley claramente dice, si Henry Vinicio nos apoya con la lectura del artículo 398 del Un Código gusto, Procesal Penal. licenciado.
Gracias. 398. Facultad de recurrir. Las resoluciones judiciales serán recurribles solo cuando los medios y en los casos expresamente establecidos, pero únicamente podrán recurrir quienes tengan interés directo en el asunto, cuando proceda en aras de la justicia. El Ministerio Público podrá recurrir en favor del acusado. Las partes civiles recurrirán solo en lo concerniente a sus intereses. El defensor podrá recurrir autónomamente con relación al acusado. Gracias. Bien, claramente ahí podemos encontrar en el artículo 398 el principio de legalidad, ¿ya? Porque es claro el artículo en decir que dice, las resoluciones judiciales serán recurribles. Cuando dice serán recurribles es que se pueden plantear contra esas decisiones recursos o son impugnables. Serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos. ¿Ya? Principio de legalidad. Y que solo en la forma y a través de los recursos que la misma ley establece es que se puede impugnar o recurrir una decisión judicial. En este caso que acabamos de ver, una sentencia. Bien, entonces, en cuanto a sus definiciones o a la definición de los medios de impugnación, ya hemos establecido dos que son muy fáciles de entender. Y pasamos ahora a referirnos a lo que es un recurso, ya como algo específico. Se dice que un recurso o los recursos es un instituto jurídico procesal que tiene por objeto provocar una reconsideración o revisión de una resolución judicial por el mismo órgano o por otro superior, con la finalidad de que se deje sin efecto o reforme en todo o en parte la resolución impugnada. Esta definición es expuesta por también un jurista argentino, Jorge Moras Mom, que él ha escrito también textos sobre derecho procesal y sobre los recursos. Y él dice que es un instituto jurídico procesal, pues es un instituto jurídico procesal sencillamente porque es prácticamente está dentro del ámbito jurídico y dentro de un proceso penal en este caso. ¿Y cuál es la finalidad de un recurso? Pues dice el autor, provocar una reconsideración, es decir, que se reconsidere lo resuelto o lo decidido en ese fallo judicial, que se revise ya esa decisión judicial, bien sea por el propio tribunal que lo dictó o por otro superior, con la finalidad o con el propósito de que se deje sin efecto esa resolución, se reforme, se modifique en todo o en parte. Esa es la finalidad de un recurso. En cuanto a requisitos, el artículo 399 habla de las condiciones, dice, la interposición, y dice el artículo 399. Para ser admisibles, los recursos deberán ser interpuestos en las condiciones de tiempo y modo que determina la ley. Si existiesen defecto u omisión de forma o de fondo, el tribunal lo hará saber al interponente, dándole un plazo de 3 días contados a partir de la notificación al recurrente para que lo amplíe o corrija respectivamente. De acuerdo al artículo 399, la interposición, el planteamiento o la formulación de un recurso implica requisitos, ya de acuerdo al artículo 399. El primer requisito es el tiempo. Y cuando hablamos de requisitos de tiempo, estamos haciendo alusión se refiere al plazo que la ley establece para la presentación del recurso.
Si no planteamos el recurso dentro del plazo que la ley indica, pues aunque lo presentemos, este recurso es extemporáneo y no va a ser admitido porque se planteó o se formuló fuera del tiempo que establece la ley. Por eso es importante que tengamos presente de manera bien precisa el tiempo o el periodo, digamos, el lapso que la ley establece para poder plantear un recurso. Y vamos a, ahorita que entremos a analizar la clase de recursos, vamos a establecer que cada uno tiene un plazo, ¿ya? Tanto para plantearlo como para resolverlo. Entonces, el tiempo se refiere al plazo que establece la ley. El segundo requisito es la forma, es decir, la modalidad de su presentación, que puede ser verbal o escrita. Generalmente la mayoría de recursos son escritos. Solo uno es que el Código Procesal permite que sea en forma verbal y lo vamos a analizar en un momentito. Pero la mayoría de recursos se presentan en forma escrita. En el lugar de presentación, es decir, ante qué juez o tribunal debe presentarse el recurso. Dice órgano jurisdiccional ante quien se presenta, juez o tribunal, y la misma ley establece también ante quién se debe presentar. Y finalmente, el contenido se refiere a las formalidades que la ley exige y que deben cumplirse al presentar un recurso. El segundo párrafo del artículo 399 establece que si un recurso se presenta obviando alguno de los requisitos que exige el artículo 399, no es viable rechazarlo, sino que la ley impone la obligación al juez o al tribunal de fijarle un plazo de 3 días al interponente o recurrente para que subsane las deficiencias en que incurrió al momento de plantear el recurso. Es decir, se le da la opción o la oportunidad de que subsane los errores que cometió, o bien cumpla con satisfacer todos los requisitos que la ley establece. Es decir, que a un tribunal, así garantizando el derecho a recurrir, como lo establece también la Convención Americana en su artículo 25, que los recursos deben ser sencillos, prácticos, etcétera. Entonces, por eso es que el Código Procesal Penal le impide al juez o tribunal rechazar un recurso que no reúna los requisitos o tenga algunas deficiencias, sino que para garantizar el derecho a recurrir y para que esa decisión judicial pueda ser revisada por un tribunal superior, la ley permite que se subsanen los errores dándole un plazo al recurrente de 3 días. Si dándole plazo y no cumple, pues entonces ahí prácticamente sí ya existe la facultad de rechazarlo porque no reúne los requisitos legales. Pero en principio se le debe dar la oportunidad de subsanar los errores o las deficiencias. Esto es en cuanto a los requisitos. El Código Procesal Penal hace una clasificación de recursos y generalmente en doctrina se habla de recursos ordinarios, de recursos extraordinarios y en algunos casos de recursos excepcionales. Entonces, en cuanto a los recursos ordinarios, los primeros que son los recursos ordinarios, se dice que son recursos ordinarios porque, digamos, son aquellos recursos que los más comunes, los más generales y que se plantean contra decisiones o resoluciones judiciales que no tienen mayor complejidad o complicación, ¿ya?
y por eso se dice que se le denomina también como recursos de derecho común. Son los que generalmente se admiten respecto a generalidades de las resoluciones judiciales. Por eso son recursos ordinarios, ¿ya? En ese sentido, entonces, la ley o el Código Procesal Penal, dentro de los recursos ordinarios, encontramos en primer lugar el recurso de reposición. En torno al recurso de reposición es importante señalar que, de acuerdo a la técnica jurídica, se dice que la reposición realmente en el término estricto no es un recurso, sino que es un remedio procesal, ¿ya? ¿Y por qué se considera que es un remedio procesal? Porque se interpone ante el mismo juez que dictó la resolución y es el mismo juez el que lo resuelve. Por eso se dice que no, digamos, técnica y jurídicamente hablando, se dice que no debe ser un recurso. Sin embargo, el Código Procesal Penal lo tiene como recurso. Pero dentro de la doctrina y atendiendo a la naturaleza de la reposición, en efecto es un remedio procesal. Pero el Código Procesal lo tiene dentro de los recursos. Decía que generalmente los recursos los resuelve un tribunal distinto al que dictó la resolución. La mayoría de recursos, en todas las legislaciones. Sin embargo, o podemos decir en la mayoría de legislaciones. Sin embargo, la reposición en nuestro Código Procesal Penal, de acuerdo al artículo 402 y 403, se plantea ante el mismo tribunal y es el mismo tribunal el que lo resuelve. Por eso se dice que realmente no es un recurso, sino que es un remedio procesal según la doctrina. Pero si ustedes ven el libro tercero del Código Procesal Penal, en el capítulo 1, dice recursos. Y en el título 2, como recurso se refiere en primer lugar a recurso de reposición. Entonces, prácticamente la resolución, el recurso de reposición, insisto, es considerado jurídica, técnicamente, de la manera más correcta como un remedio procesal, pero el Código Procesal lo tiene como recurso. Bien, en cuanto al recurso de reposición, veamos por favor en el artículo 402, si alguien le pudiera dar lectura, Darling Duque, si nos hace favor. Con mucho gusto, licenciado. Gracias. Artículo 302. Procedencia y trámite. El recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables, a fin de que el mismo tribunal que las dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Se interpondrá por escrito fundado dentro del plazo de 3 días y el tribunal lo resolverá de plano en el mismo plazo. Gracias. Bien, dos requisitos entonces exige el Código Procesal Penal para plantear el recurso de reposición. Dice, procederá contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa. ¿Y qué significa sin audiencia previa? Esto implica de que no a una de las partes no ha tenido ninguna intervención o se le da corrido audiencia para que se pronuncie en relación a esa resolución que va a impugnar. Es decir, no se refiere a que se haya desarrollado una audiencia, no. Cuando la ley dice sin audiencia previa es que no se le haya notificado con antelación al interponente esa resolución. Es decir, no se le ha dado audiencia para que se pronuncie al respecto. Y el otro requisito es que esa resolución que se va a impugnar a través del recurso de reposición no sea apelable.
es decir, que no esté incluida en los casos o supuestos que establece el artículo 404 del Código Procesal Penal, que se refiere a todas las resoluciones que son apelables. Entonces, digamos, se plantea, la ley permite que se haga en forma verbal o escrita. Es el único recurso en la legislación guatemalteca que permite que se plantee en forma verbal. Por ejemplo, en una primera declaración del imputado, si es ligado a proceso, pues en la audiencia, el abogado defensor o el acusado podría plantear el recurso de reposición en forma verbal. Y ese es el momento procesal que él tiene para plantearlo porque está presente. Sin embargo, la ley permite que se haga por escrito dentro del plazo de 3 días, pero hay que hacer la salvedad de que este plazo de 3 días es únicamente para el sujeto procesal que no estuvo presente en la audiencia, ¿ya? Porque si estuvo presente en la audiencia, el momento procesal pertinente u oportuno era plantearlo oralmente en esa audiencia. Si lo hace, digamos, imaginémonos que el defensor no lo planteó en la audiencia, sino lo plantea 3 días después, le van a declarar generalmente jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que dice que si un sujeto procesal está en la audiencia y es el momento en que debió haber planteado la reposición y no lo hizo, y posteriormente lo hace por escrito, ese recurso se lo pueden rechazar porque ya lo está haciendo fuera del plazo, que él debió haber planteado su reposición oralmente en la audiencia. Y si no lo hizo por X o Y razón y dijo, no, mejor lo voy a hacer por escrito, tengo 3 días para hacerlo, no lo hago ahorita en esta audiencia porque tengo que argumentar, mejor lo hago por escrito y ahí pues tengo más tiempo para hacer buenos argumentos, etcétera, etcétera. Y no lo plantea en la audiencia, sino lo plantea posteriormente por escrito. Se lo rechazan porque está fuera de tiempo. Él debió haberlo planteado en la audiencia. Ahora, si no estuvo presente en la audiencia, pues entonces sí tiene la opción de plantearlo dentro del plazo por escrito y dentro del plazo de 3 días. Y decía que este recurso es el único que resuelve el juez que dictó la resolución. ¿Ya? Por ejemplo, si un juez contralor de la investigación emite, por ejemplo, decide ligar a proceso penal al imputado y pues, el defensor o el acusado presentan reposición, el juez puede, digamos, la finalidad del recurso de reposición es que el juez que dictó la resolución revise su resolución, que haga un nuevo análisis de la resolución que dictó. Y tiene 2 opciones. Puede confirmar la resolución diciendo, declarando sin lugar el recurso de reposición. Si fue planteado en una audiencia oralmente, debe resolverla en ese momento oralmente en esa audiencia. Si la declara con lugar, pues entonces revoca su decisión y dicta una distinta. Si confirma la decisión porque declaró sin lugar la reposición, ratifica la resolución que ya emitió. Y como le decía, es en audiencia, debe resolverlo inmediatamente. Si fue por escrito, pues tiene 3 días para resolverlo, según el artículo 402. Y también el artículo 403, veamos rápidamente el 403 del Código Procesal Penal, alguien que le dé lectura, que es también se puede plantear oralmente en el juicio o en el debate. Artículo 406. Reposición durante el juicio. Las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio podrán ser recurridas por las partes tan solo mediante su reposición. En el debate, el recurso se interpondrá oralmente y se tramitará y resolverá inmediatamente, sin suspenderlo en lo posible.
La reposición durante el juicio equivale a la protesta de anulación a que se refiere la apelación especial para el caso de que el tribunal no decida la cuestión de conformidad con el recurso interpuesto. Ujú. Muchas gracias. Bien, como podemos ver, el artículo 403, pues también dice que se puede plantear durante el desarrollo del debate en forma verbal y el juez o el tribunal de sentencia tiene que ahí sí resolverlo inmediatamente, ahí en el debate solo oral, no se puede permitir por escrito. Y el juez debe resolver inmediatamente. No sé si, digamos, este es en cuanto al primer recurso ordinario, el recurso de reposición. Y continuaremos el día jueves con los demás recursos y con la última parte del juicio del proceso penal, que es la ejecución. Y prácticamente el día jueves estaríamos concluyendo el programa y el curso prácticamente. No sé si hay alguna duda o pregunta en relación a lo que vimos en los medios de impugnación y recursos. Si no, pues concluimos nuestra sesión de esta noche y continuaremos el día jueves. Gracias, licenciado Milcar. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches. El desborde de ríos a causa de las fuertes lluvias de las últimas horas. Buenas noches.